Muy buenas. Muy buenas. Queremos solucionar el sistema de ecuaciones lineales graficando. Para resolver un sistema de ecuaciones, queremos encontrar el valor psi que satisface ambas ecuaciones, no solo una de ellas. Y para hacer esto con el método de gráfico, gráfico ambas líneas en el mismo plano coordinado, y analizará el gráfico para determinar la solución. Revisemos lo que podría suceder cuando graficamos dos líneas en el mismo plano coordinado. Bien, la primera posibilidad es las dos líneas intersectas como vemos aquí. Y, dado que hay un punto de intersección, tenemos una solución. Y la solución sería las coordenadas del punto de intersección. Este tipo de sistema es consistente y las ecuaciones son independientes. Si graficamos las dos líneas y son paralelas, no hay puntos de intersección, por lo tanto no hay solución. Y el sistema es inconsistente, y las ecuaciones son independientes. La última posibilidad es el coincidio de dos líneas. O están sobre uno otro, por lo que tienen un número infinito de puntos en común, por lo tanto, hay un número infinito de soluciones. Y cuando esto sucede, el sistema es consistente y las ecuaciones son dependientes. Así que volviendo a nuestro ejemplo, grafiquemos la primera línea en azul. Tenemos x más y es igual a 4. Vamos adelante y hagamos una tabla de valores para eso. Vamos x igual 0 y quizás x igual 2. Bien, si x es 0, y tendría que ser 4, 0 más 4 exactamente 4. Y si x es 2, y debería ser 2 porque 2 más 2 también es 4. Así que avancemos y tracemos estos dos puntos. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Vamos adelante y grafica la primera línea. Entonces la segunda línea, tenemos 4x, 3 y igual 9. Para esta línea, vamos adelante y póngalo en el formulario de intercepción dependiente o en el formulario, y igual 1010 más b. Así que tomaremos esta ecuación aquí y resolver por y. Así que tenemos 4x, 3 y igual 9. Para resolver por y, bien, primer sustrato 4x en ambos lados. Así teníamos 3 y igual ponemos el x term primero, son 4x más 9. Y ahora dividiremos todo por menos 3. Así teníamos la ecuación y es igual, esto sería más 4 3x y esto sería menos 3. Así que ahora trazaremos el intercepto y de menos 3. Y luego use la pendiente de 4 3 para encontrar otro punto en la línea. Así que aquí está el intercept. Ahora subiremos 4 y derecho 3, subimos 4 y corremos 3. De nuevo, parece que acabamos de encontrar el punto de intersección aquí. Vamos adelante y dibujemos la línea roja. De nuevo, porque hay un punto de intersección, tenemos una solución que sería la coordenada de este punto de intersección. Tenemos una coordinación x de 3, y una y coordinada de 1. Así que esta sería nuestra solución, pero si queremos, también podríamos dar la solución como x igual 3 y igual 1. Si queremos comprobar esto, podemos. Aviso: si sustituimos 3 por x y 1 por y, satisface la ecuación 1. Y luego para la ecuación 2, tendríamos 4 por 3, eso es 12 menos 3 por 1 o menos 3, y 12, 3 exactamente igual a 9. Y porque este sistema tiene una solución, podemos decir que es consistente. Y entonces porque las ecuaciones son diferentes, podemos decir que las ecuaciones son independientes. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.